Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por su compañía durante todo este año y medio que venimos desarrollando estos conversatorios, que tratan de ser, en primer lugar, de interés público. En segundo lugar, imparciales. No digo objetivos, la objetividad es casi un imposible, pero sí la imparcialidad. En tercer lugar, invitamos a personas que saben más que quien les habla y que saben bastante, mucho, a escala internacional, no solo peruana, del asunto para el cual se les invita a conversar. Hace un año quería realizar una sesión sobre la geopolítica y la Amazonía. Les adelanto que la vamos a tener el próximo año, probablemente con varios invitados y no una sola vez, sino varias veces. En esta ocasión, más allá de los títulos que tienen de carácter académico y profesional, nuestros dos invitados son personas que tienen entre 25 y 35 o 40 años de experiencia. En el caso de Eduardo Calvo, es el peruano que integra el panel internacional de cambio climático de la Conferencia de las Partes de Soporte Científico, la Conferencia de las Partes de Cambio Climático a escala internacional, a escala de las Naciones Unidas. Conocí a Eduardo cuando regresé al Perú en el año 2006. Él ya estaba trajinando en estos temas en ese momento y pude beneficiarme en algunas de las responsabilidades que me tocó atender, siendo él asesor de la Cancillería y yo presidente del Consejo Nacional del Ambiente para la participación en otras conferencias de las partes fuera del país. Y por otro lado, también desde el 2006 nos reencontramos con el ingeniero y economista, con un doctorado en economía, Eleodoro Mayorga Alba. Eleodoro ha trabajado así en comparación a la experiencia de Eduardo, que tiene una experiencia transestatal, internacional. Él ha trabajado en América, continente me refiero, no me refiero a los Estados Unidos, sino a nuestro continente, en Asia y en el África. Y tiene pues una sólida experiencia forjada en los primeros años en Petroperú y en el sector energía y minas del Perú y luego mucho tiempo en el Banco Mundial. Me honró designándome asesor cuando él fue ministro de Energía y Minas. Pero más allá de esto, entremos directamente ya al tema. Les doy la bienvenida, agradezco a ambos por su presencia. Era muy difícil encontrar un título finalmente. Lo más saltante de este periodo del mundo, del Perú, de Arabia, del Oriente Medio o Cercano Oriente, en todas partes, lo más significativo es la crisis. Entonces, esta conferencia de las partes, la 28ª conferencia de las partes en materia de cambio climático, que se realiza presidida por una autoridad tradicional del Oriente, un jeque petrolero, un estado petrolero importante. Es una COP que despierta muchas suspicacias para algunos. Han cundido las oposiciones y las críticas. Bueno, nosotros no nos vamos a sumar al facilismo de esto, sino que, viendo el contexto de crisis mundial, teniendo en cuenta criterios de orden internacional, vamos también a referirnos y a pedir que nuestros distinguidos invitados nos aporten con reflexiones sobre crisis y transición energética en el Perú, para tener un cierto aterrizaje y no quedarnos únicamente en el plano internacional. Me gustaría que empezáramos con la contribución de Eduardo Calvo, y yo le pediría de una manera breve y sencilla, como él sabe hacerlo muy bien, ¿no?, nos diga primero qué es una conferencia de las partes, porque mucha gente piensa que la conferencia de las partes es una especie de Asamblea General de las Naciones Unidas
o del Consejo de Seguridad que toma decisiones y que son vinculantes, etcétera. Bueno, ¿qué es una conferencia de las partes si estamos en la 28ª? En segundo lugar, ¿cuáles son los temas críticos? No todos, pero 2 temas o 3 máximo temas críticos que tienen que verse en esta conferencia de las partes. Y 3, ¿qué podría resultar en base a tu experiencia, con un sentido prospectivo, un sentido evaluativo, proyectivo, qué podría resultar de esta conferencia de las partes? Vamos, como siempre, a tener unos 10 minutos cada uno y puedes desarrollar la primera, segunda o tercera idea central en los primeros minutos y luego en los siguientes después del turno de Leodoro, como tú quieras. Nuevamente, gracias por su contribución, su presencia. Este es un servicio cívico educativo, no partidista, no fanático ni dogmático. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, Manuel, muchas gracias y también muy honrado de compartir la palestra con Eleodoro Mayorga, tan reconocido. Bueno, la primera pregunta es relativamente muy sencilla, ¿no? ¿Qué es una conferencia de las partes? Cuando en el año 1990 la Asamblea de Naciones Unidas llegó a la conclusión de que teníamos un problema con el cambio climático de origen antropogénico, pues la decisión que se tomó en ese momento fue la de preparar un texto que es el texto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y ese texto fue aceptado por los países del sistema de Naciones Unidas en Río de Janeiro en el año 1992. Y por supuesto pasó, como con cualquier otro tratado internacional, a los diversos parlamentos, congresos, para su ratificación. Solamente cuando se completara el número de ratificaciones establecido en el propio acuerdo, el acuerdo entraría en vigor. En el caso peruano, recordemos que en esos años teníamos el llamado Congreso Constituyente Democrático, y él fue el que sancionó la aprobación por parte del Perú. Y desde 1994 se contó con la cantidad de adhesiones al texto para que esta convención sobre cambio climático entrara en vigor. Esta convención tuvo su primera reunión en 1995 y esta convención se ha venido reuniendo anualmente con una única excepción. En realidad esta debería ser la COP29, pero es la COP28 porque tuvimos una excepción el primer año de la pandemia. Todos ustedes recordarán pues que se suspendieron todos los eventos internacionales. Entonces ese año, en el año 2020, no hubo conferencia de las partes. Además, con el paso del tiempo, la conferencia de las partes se ha ido convirtiendo en ya no solo la conferencia de las partes, sino también, gracias a la aprobación de diversos instrumentos, principalmente 2, el protocolo de Kioto primero, en 1997, y luego el Acuerdo de París en 2015, también la conferencia de las partes sirve como una reunión para estos otros 2 espacios. Es decir, los delegados de todos los países del sistema de Naciones Unidas van y participan y toman las llamadas decisiones. Las decisiones son los acuerdos de cómo se va a implementar principalmente en este momento
tanto la Convención Marco de Naciones Unidas como el Acuerdo de París y en mucho menor escala el remanente del protocolo de Kioto, que ya es prácticamente un instrumento casi obsoleto. Así que hay un mínimo de esto. Ahora tú me preguntas cuáles son los principales temas de este año. Bueno, este año es el año del balance global, conocido como, por su referencia en inglés, como Global Stocktake. En realidad es una especie de revisión a la mitad del camino de cómo vamos en la implementación del Acuerdo de París, que nos dice que no deberíamos superar los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura promedio global y que deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles por mantenernos 1,5 grados por debajo de este hito. Este es el tema central de esta edición de la conferencia. Por supuesto, hay otros temas de gran importancia. Está el tema del Fondo para Pérdidas y Daños, que ya se ha operativizado con 2 donaciones relativamente pequeñas, pero con carácter simbólico por parte tanto del anfitrión de la reunión, Emiratos Árabes Unidos, y del gobierno de la República Federal de Alemania. Esto es un aspecto importante. En esta conferencia también se deben tomar decisiones para reglamentar los acuerdos que sobre agricultura se llegaron en Sharm el-Sheikh el año pasado, en el 2022. Entonces, hay múltiples otros temas relacionados con creación de capacidades, transferencia de tecnología, el siempre tema central del financiamiento, pero como digo, si nos ponemos a extendernos toda la variedad de temas, incluyendo algunos muy técnicos y científicos, sería muy difícil llegar a algo. Ahora, ¿qué es lo que va a llegar acá al Perú? Pero lo que más va a llegar es que aceleremos la transición energética. Va a haber un acuerdo de que el cambio climático va no solo mal, sino que muy mal, que necesitamos hacer todos más, especialmente porque las grandes economías del G20 no han hecho la tarea. Y, por supuesto, va a haber enorme presión sobre los países de renta media, aunque sean de renta media baja, como es el caso peruano, para que reduzcan al mínimo sus emisiones, en nuestro caso, emisiones provenientes en una gran medida de deforestación amazónica, así como en buena medida también por combustibles fósiles y en menor medida por otras actividades relacionadas a la producción de cemento, agricultura o manejo de agricultura, incluyendo la ganadería, y el manejo de residuos, tanto sólidos y líquidos, y algunos otros aspectos industriales que en el caso peruano resultan absolutamente marginales. Bueno, creo que en los 10 minutos asignados se me están cumpliendo o ya se cumplieron, así que te devuelvo la palabra, Manuel. Muy gentil, Eduardo, muchas gracias. Creo que has hecho una precisión. Hay 2 cosas en esto que yo quiero subrayar. Primero, es una convención, y es una convención que en su conjunto depende de decisiones que se operacionalicen. Y el balance que se va a hacer probablemente va a ser muy parecido, esto no lo has dicho tú, lo estoy añadiendo yo, probablemente va a ser muy parecido a otros balances intermedios que ha existido. Y en segundo lugar,
aterrizamos a transición energética en el campo del Perú. Nuestro país, y lo has señalado, y con esto damos paso a la intervención de Eleodoro, que el factor más importante del calentamiento aquí no está en los fósiles, sino está en el cambio del uso de la tierra, básicamente en la deforestación tanto amazónica como en otras partes. Claro que esto se relaciona con otras actividades que están antes, que están después. No me extiendo más, te agradezco esta introducción y le ofrezco la palabra a Eleodoro. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto compartir siempre contigo estos programas y es un gusto encontrar aquí al señor Calvo, que ha venido siguiendo los trabajos de este panel intergubernamental para el cambio climático. Permíteme una cosa de recuerdos. Yo trabajé un tiempo en Ginebra. Mi mujer era secretaria en Ginebra, en la UNTA, y su primer jefe fue Michael Sammet-Cutajar. Michael Sammet fue uno de los hombres claves al interior del Secretariado de Naciones Unidas, lideró los trabajos en el panel para sacar adelante todo este proceso, que hoy día ya cumple 28 reuniones. Y desde esa época yo he venido siguiendo esta temática del cambio climático. Al margen, digamos, de mi trabajo como ingeniero de petróleo, economista en el sector de la energía, he seguido de cerca estos trabajos. Y a decir verdad, yo estoy convencido de que este es el problema más serio que los hombres hoy confrontamos. Yo creo que no hay que darle vuelta y se necesita que los países analicen, ¿no?, cuál es la contribución que tienen a este problema, es decir, qué emisiones se generan netas a partir de sus economías, y por otro lado analicen también qué impacto este cambio climático tendrá sobre sus economías, su supervivencia y su sostenibilidad. De ahí que los países no pueden escaparse de tener una contribución y una estrategia clara para hacer frente a este problema. Si miramos nuestro país, encontramos que efectivamente, como el señor Calvo nos indica, las emisiones que nosotros tenemos son muy pequeñas. Aquí en nuestra región emitimos menos que los bolivianos o los ecuatorianos. Per cápita somos uno de los más bajos emisores a nivel mundial. Y cuando uno hace el inventario de las emisiones, encontramos que CO2 se emiten sobre todo por el cambio de uso de la tierra, la agricultura, la silvicultura. Y las mayores emisiones de metano y óxido de nitrógeno se generan por las actividades agrícolas, incluidas las actividades pecuarias. El sector de la energía, es decir, cuando hablamos de transición energética, hay que focalizarnos en este sector, no contribuye sino con la tercera parte de las emisiones de nuestro país. Tenemos en efecto una matriz energética relativamente limpia, donde juegan un rol central el gas natural, la hidroelectricidad, los combustibles en el sector transporte, y no olvidar la leña y los residuos orgánicos, con los que muchos peruanos aún cocinan y calientan. Si bien este es el punto de partida, para hacer frente a esta transición contamos con recursos. O sea, no somos los que contribuyen al centro del problema, pero eso sí, el impacto del cambio climático en nuestro país ya es devastador. Hay que mirar nomás cómo se han reducido los glaciales, cómo, dado nuestro territorio, con una topografía, con regiones climáticas muy frágiles, está sufriendo. Los ríos de la Amazonía que han viajado, los lagos están en dificultad. Yo creo que el impacto que sufriremos conforme avance esto, debido al incremento de la temperatura global, no guarda proporción con nuestra contribución al problema. Sin embargo, la estrategia tiene que tener sus dos partes: cómo disminuimos las emisiones y cómo hacemos para financiar, prevenir y mitigar los costos, los gastos que esta situación va a acarrearnos. Yo creo que es importante que los países tengan una estrategia propia, consensuada,
que separe metas de corto, mediano y largo plazo. No basta con decir, nosotros llegaremos al 2050 con cero de emisiones. Yo creo que cada país, en función de sus recursos, de sus niveles de desarrollo, de sus capacidades financieras, tengan una estrategia propia. Y yo no creo que vale la pena copiar de otros. Lo lamentable es que acá nosotros, por la falta de planificación, por la falta de financiamiento, por la recesión del COVID, y en base a la manera como se han trabajado las contribuciones nacionales, no estamos bien encaminados. Propusimos una meta inicial de reducir en 30% las emisiones de gas a efecto invernadero al 2030. Y bueno, reconocemos que hemos avanzado muy poco, que designamos muy pocos recursos, menos del 0,1% del PBI a la tarea de mitigar y adaptarnos a este cambio. A ese paso no estamos cumpliendo nuestro rol y sin estrategia, sin proyectos, no vamos a poder sacar provecho de estos mecanismos de financiamiento que están comenzando a tomar forma para ayudar a los países a avanzar. En consecuencia, necesitamos tener una estrategia propia. Y yo creo que para batir esta estrategia hay que mirar, como digo, los recursos. Y aquí nosotros disponemos de energía renovable abundante, de gas natural y de condensados abundantes. Tenemos una matriz que nos puede perfectamente evolucionar sin dañar nuestra competitividad, de manera progresiva a reducir las emisiones. Y tenemos también recursos mineros. La transición energética tendrá como vector clave, sabemos, la electricidad, cuya generación y transmisión requiere al menos triplicar, según se lee en los informes de Prospectiva Mundial, la producción de cobre y de otros minerales de los cuales tenemos ingentes reservas. Entonces tenemos que establecer una estrategia y ahí creo que nos hace falta un trabajo serio, un trabajo bien encaminado. Yo creo que este es el balance que uno puede dar de la situación actual. Tenemos un trabajo por hacer, tenemos una tarea por donde caminar. Y yo creo que copiar simplemente estrategias de otros países diciendo haga usted más renovables, haga usted esto acá, no responde. Aquí tenemos que pensar en serio porque esto abarca distintos sectores, esto abarca distintas sociedades. Eleodoro, creo que esto nos va ayudando a aterrizar en el país, pero a mí me gustaría volver un poquito atrás un momento y preguntarle a Eduardo si en relación a lo expresado por Eleodoro tendría alguna reflexión que compartir con nosotros en cualquier sentido, sea de coincidencia, discrepancia, de una manera abierta. Y luego preguntarte, entrar a otro tema. Y ese otro tema tiene que ver con la política, con las comunicaciones, con la prensa. En todas las COPs acá en el Perú, por lo menos desde que yo he regresado acá, siempre hay una campaña, una arremetida tratando de decir, bueno, tenemos que prácticamente regresar, no sé, al paleolítico, será, para usar los rayos ultravioleta y generar calor. Entonces, todo un discurso ambientalista, más indigenista, más culturalista, que se trata de imponer en el país, y se pone como ejemplo que eso es lo que se hace en Venezuela, en Ecuador y en otros estados importantes o el Brasil. Entonces, dos aspectos, uno de empalme con lo que ha expresado Lolo y un segundo, tu reflexión sobre esta cuestión que te estoy planteando. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a Eleodoro que nos ha recordado a Michael Samit Kutayar, que fue justamente secretario ejecutivo de la convención, fue el primero y por varios años estuvo presente, fue uno de los artífices de lograr el protocolo de Kioto, ¿no? En el año 1997. Sí, en realidad la mayor parte son coincidencias. En realidad, pues para atacar el problema de las emisiones peruanas tendríamos que reducir
nuestras ya de por sí mínimas emisiones, porque la deforestación en el Perú, uno puede decir, bueno, es muchísimo terreno, son como 200.000 hectáreas al año, pero tenemos 60 millones de hectáreas de bosque. Entonces, el proteger, el tener, es imposible darle una vigilancia por parte del Estado a esas. En realidad, en Finlandia no hay deforestación porque no hay pobreza. Porque hay un Estado que a cualquier empresario que trate de hacer un mal uso del recurso lo va a sancionar rápidamente, pero eso demanda un Estado fuerte. Entonces, acá nosotros tenemos dos condiciones estructurales que juegan totalmente en contra. Un bosque enorme en un país con un Estado que tiene muy poca presencia en el interior y por otro lado, unos niveles de pobreza en la cual la gente se siente de que está justificada cualquier cosa que haga para salir o de su condición de pobreza o extrema pobreza. Ahora, en cuanto a los combustibles fósiles, yo quiero aquí citar al presidente de la actual conferencia, el ingeniero Sultán Al-Jaber, y que dice que sí, indudablemente tenemos que ir a una salida de los combustibles fósiles, pero esta salida tiene que ser ordenada, tiene que ser equitativa, tiene que ser justa y tiene que ser responsable. Porque ya hemos visto, no es, y lo han pasado primero en Europa con los chalecos amarillos, cuando les intentaron poner un sobrecosto al combustible para la calefacción, se transformó en una protesta masiva. La COP, que debió haber sido en Chile, se tuvo que ir a Madrid, a España, porque Chile entró en un enorme torbellino social por un aumento de 5 centavos de dólar, de 30 pesos chilenos al transporte público. Y por supuesto, un pueblo empobrecido donde ese transporte público es una necesidad básica, reaccionó de muy mala manera. Cuando se intentó en Ecuador retirar el subsidio a los combustibles fósiles, se causó también una desazón tremenda que concluyó lamentablemente con pérdida de vidas humanas. Lo mismo sucedió en Colombia. Entonces, tenemos que, no, si no, las soluciones son pues soluciones María Antonieta, ¿no? El pueblo tiene hambre, señora, quiere pan, ay, que coman pastelito. No, aquí tenemos que ver cómo solucionamos el problema y claro, ¿cómo se está haciendo la transición energética en otros países? Se está pasando a la electrificación. Y lamentablemente en el Perú, por una serie de decisiones políticas, tenemos una de las electricidades más caras de la región. Estamos entre los 40 países, siempre estamos dependiendo de cómo ande el tipo de cambio, pero nunca hemos bajado del puesto 40 entre las más caras electricidades de los prácticamente 200 países que hay en el mundo, ¿no? Si nosotros tomamos los precios, nosotros nos encontramos entre los más caros. Y así le vamos a pedir a la gente que abandone los combustibles fósiles. Pues creo que ¿a quién en su casa no le gustaría poder cocinar con electricidad en vez de tener que vivir cambiando balones de gas? ¿A quién no le gustaría también que tener el agua caliente no con gas, sino con electricidad? Mucho más cómodo. Pero
La pregunta es, ¿y a qué costo? Entonces, lo mismo con los vehículos. Yo creo que la gente preferiría cargar la batería de su automóvil eléctrico en su casa, pero para eso necesitamos autos eléctricos baratos y no los modelos de lujo que se venden en el Perú. Y tenemos que tener una electricidad que haga que el precio de desplazar ese vehículo por kilómetro sea mucho más competitivo que el del gas natural vehicular o del gas licuado de petróleo, ni qué decir, bueno, ser más competitivo que la gasolina es bastante fácil. Y después comenzar a ver qué alternativas le damos al transporte público y al transporte de carga, que dependen esencialmente del más contaminante de los combustibles, como es el diésel. Y claro, el Perú ha tenido una única central eléctrica a carbón y ya desde prácticamente un año está cerrada. Tenemos unas cuantas centrales que funcionan a petróleo, la principal en Iquitos, pero son poquísimas en todo el territorio nacional. Ya hemos avanzado con un sistema interconectado nacional eléctrico, tenemos incluso algunas interconexiones eléctricas internacionales, pero todavía falta mucho y lo que necesitamos entender es que con las condiciones sociales y económicas, sobre todo de la población económicamente más vulnerable de nuestro país, lo que tenemos es que encontrar cómo podemos ir hacia una electrificación que no se traduzca en lo que ya están sufriendo países europeos, que es conocido como la pobreza energética, y no llegar a los extremos como los que ocurren, por ejemplo, actualmente en el Reino Unido, donde el dilema del año pasado era eat or heat, es decir, o comer o calentar la casa para no morir de frío. Porque simplemente los obreros, la gente de la clase trabajadora, no tenían el dinero suficiente para darse el lujo de comer y al mismo tiempo calentar su casa. Entonces, esto es lo que hay que hacer. La transición es necesaria, es imprescindible, pero tiene que ser una transición sensata, sensible, justa y sin ejercer mayor carga sobre los más pobres, que es como tradicionalmente, desafortunadamente, se han hecho las cosas siempre en el Perú. Gracias. Sí, y efectivamente esa referencia al Reino Unido me hizo pensar por un instante, se los voy a compartir con ustedes, a una antigua película con Paul Mooney, que se llama Qué verde era mi valle, de la época de las películas en blanco y negro. Y allí la energía al carbón y la minería no precautoria, irresponsable, pues hace que ese valle sea qué verde fue mi valle. Bueno, les comparto esta reflexión, que es un elemento, en otros términos, pertinente para lo que se está conversando, pero no quiero salirme yo para el tema de minería, sino pedirle a Heliodoro que sobre esta reflexión macro y comparativa que nos ha dado Eduardo, Heliodoro puede hacer sus contribuciones, que además ha trabajado muchos años y también ha tenido responsabilidades de agarrar la sartén cuando era ministro o funcionario. Adelante, Heliodoro. Gracias. Mira, yo coincido plenamente con lo expresado por Eduardo en relación a los grandes temas de esta estrategia peruana propia para salir adelante en esta transición energética. Yo creo que si el camino a seguir es el de la descarbonización, tenemos en el corto plazo que preocuparnos no solo de mejorar la oferta de energéticos. La que tenemos es bastante buena. Gas, renovables, hidroelectricidad,
tenemos una oferta suficiente. Lo que hay que mejorar es la eficiencia de la utilización de estos. Si yo pudiese establecer un orden de prioridad entre las cosas que hay que considerar, colocaría primero aquello que Eduardo se refirió. Hay que parar la deforestación y tener políticas claras de uso de la tierra en cada una de nuestras regiones. Es verdaderamente alarmante la desaparición del Estado en las regiones donde prospera la tala ilegal, la minería ilegal, el cultivo de la coca. Es como si estamos cediendo el territorio a la ilegalidad. Yo creo que hay que, de hecho, replantearse una política de ocupación seria del territorio y parar la deforestación. Lo otro es, no es siendo más pobres que vamos a hacer la transición. No, o sea, yo creo que hay que mantener un ritmo de crecimiento de nuestra economía que va a permitir generar los recursos para mejorar las infraestructuras de transporte, además de los vehículos propiamente dichos, de carga individuales. Las ganancias de eficiencia que uno tiene con vehículos modernos traen una disminución sustancial de las emisiones. Pasar de los vehículos de hace 20 años a vehículos actuales, sean estos ahora híbridos o a gas, vamos a tener una mejora sustancial a nivel de la eliminación de emisiones. Yo creo que el crecimiento de la economía es esencial para sacar a la gente de la pobreza, abandonar la leña, los residuos vegetales y comenzar a que la gente suba la escalera del progreso energético, ganando en eficiencia. Yo creo que es ahí que tenemos que incidir y diseñar la estrategia a partir de la siguiente década, cómo vamos a ir sacando los combustibles petroleros, sacando poco a poco el gas y acercándonos hacia el 2050 a la meta de cero emisiones. Yo creo que el orden de prioridad es ese, luchar contra la deforestación y la ocupación del territorio, mantener un ritmo de crecimiento que permita cambiar transportes y mejorar en eficiencia en ese sector. Hay que preocuparse de la gente pobre, de cambiar, porque ahí se está quemando un montón de leña y residuos vegetales, y tener una estrategia de uso en esa prioridad. Yo creo que no hay que copiar. Aquí escuchamos muchas veces gente que viene a vendernos recetas de otros lados que no tienen sentido. Hay que, junto a esta estrategia energética, pensar de dónde van a salir los recursos. Yo creo que el cobre y los recursos que tenemos tienen que ser utilizados inteligentemente. Ahí están los recursos que nos van a ayudar a salir en los años que vienen y tener los resultados económicos que nos permitan avanzar. Yo creo que lamentablemente la COP esta vez está en estos países, los Emiratos Árabes Unidos, y obvio que es el blanco de criticismo. Hoy en día uno escucha a los representantes de ONGs que cueste lo que cueste, hay que salir del suministro de combustibles fósiles, llegando a reclamar a las mismas petroleras que dejen de desarrollar nuevas áreas de producción y que inviertan en fuentes renovables. La verdad que uno dice, no, miremos cómo está la situación. Hoy día, el primer productor de petróleo en el mundo son los Estados Unidos, gracias a las tecnologías que permiten producir más petróleo y gas de esquistos bituminosos. Rusia, un país importante, los países del Golfo, muchos países africanos. En nuestro continente, Brasil, Guyana, son todos países que hacen cola para producir más petróleo. Yo creo que tenemos que ser claros qué cosa podemos hacer. Y como Eduardo se refería a la situación europea, yo creo que el caso de Alemania es típico, ¿no? Ahí no podemos saltar fácilmente barreras. Alemania, después de su decisión de cerrar las centrales nucleares después del accidente de Fukushima, se ha visto obligado a la falta del gas ruso de responder quemando su lignito, su carbón de bajísima calidad. Y bueno, yo creo que falta, en nuestro caso, consecuencia, trabajar en este sentido. No podemos tomar los modelos de afuera, tenemos que hacer nuestros propios cambios. Y no es un cambio que va a venir del lado del suministro, no es echándole la culpa a las petroleras.
Los cambios son difíciles porque son a nivel de la demanda. Hay que cambiar los vehículos, hay que cambiar las cocinas, hay que cambiar las termas, hay que cambiar los hornos y hay que darle dinero a la gente para que pueda hacer estos cambios. Hasta Y las esto ollas hay requiere que cambiar. decisiones. Así es. Entonces yo creo que en el análisis que tengamos que hacer nosotros, no podemos simplemente adelantar metas, ¿no? O sea, vamos a llegar con 30% menos de emisiones al año 2030. ¿Cómo? Es que alguien ha estudiado esto claramente. Es que toda estrategia necesita que se derive en acciones concretas en las cuales las personas involucradas tienen responsabilidades. Aquí no está esto muy claro. Eso es lo que creo que deberíamos trabajar internamente. Gracias, Eleodoro. Me gustaría nuevamente en el turno de Eduardo, nuevamente dos aspectos. Uno, si desde tu perspectiva quieres complementar o diferir o subrayar algo en lo que ha expresado Eleodoro. Y en segundo lugar, me gustaría hacer una pregunta en base a tu experiencia, es una apreciación como experto del panel intergubernamental, tanto en cuestiones de ciencias exactas y naturales como en cuestión de ciencias sociales, que son inseparables ahí, como tú bien sabes, ¿no? ¿Cuál ha sido, mi pregunta concreta en este segundo aspecto es, cuál ha sido, a tu juicio, la mejor contribución que han dado las ONGs que hoy día pretenden en el Perú, porque son los que dominan en el sector ambiente desde 1994, nunca hemos podido tener una excepción, una golondrina no hace verano, ni dos golondrinas tampoco? ¿Cuál ha sido su mejor contribución a la política de cambios en materia de reducción de los gases de efecto invernadero? Esos dos aspectos me gustaría escuchar tu reflexión. Bueno, en cuanto a lo dicho por Eleodoro, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo coincido con que se tiene que hacer algo bastante bien estructurado, bastante bien llevado, para que no traiga consecuencias y que echar números de manera irresponsable, prometiendo cosas que difícilmente se van a cumplir, con la mejor de las buenas intenciones. Desafortunadamente, mi experiencia internacional lo que me ha enseñado es de que a los países grandes, cuando no cumplen lo que prometen, no sufren consecuencias. Pero a países como el Perú se le aplican todo tipo de sanciones comerciales, se le aplican todo tipo de restricciones, se les da otras condiciones desventajosas porque nos dicen no cumpliste. Claro, ¿quién le va a decir pues a cualquiera de las grandes potencias? Cuando una gran potencia no cumple, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a prometer y no sufre ninguna consecuencia. A un país como el Perú, todo el mundo viene y le exige, ¿por qué no cumples? ¿No? Lo hemos visto incluso con el caso de la deuda externa. Así que yo estoy plenamente de acuerdo de que uno tiene que hacer dos cosas: pensar muy bien lo que promete y luego tener una visión muy clara de cómo va a llegar con metas cuantitativas al objetivo. Y eso es una gran necesidad. Entonces, ese es en primer lugar lo que yo considero que coincidimos plenamente. Creo que lo que podría complementar es que en el tema de cambio climático y que no lo ha mencionado Eleodoro, es que tenemos también que ver el lado que de verdad al Perú le interesa, que es la adaptación al cambio climático, porque como ya lo dijo él también anteriormente, somos unos de los grandes receptores de los impactos del cambio climático. Y eso lo percibimos
en múltiples y diferentes aspectos, en la agricultura, en los eventos extremos que producen inundaciones o sequías. Todas estas cosas pues sí generan un gran impacto sobre unas poblaciones muy vulnerables y desafortunadamente con un Estado al que en la mayor parte de las ocasiones lo encuentran con una respuesta desarticulada y bastante pobre. Han habido honrosas excepciones, pero en realidad son casos singulares que no alcanzarían para llenar un libro, mientras que más bien las fallas y los malos manejos de estos eventos extremos sí nos darían para escribir no una, sino varias enciclopedias. Entonces, creo que ese es un aspecto que hay que complementar a lo que decía Eleodoro. Ahora, ¿qué es el valor que ha tenido la labor de las organizaciones no gubernamentales? Bueno, el haber sido, pues, como corresponde su rol, ellos no son gobierno, pero tienen que hacer para lo que han nacido, que es ser la conciencia, así como Pinocho tenía a su Pepe Grillo, ellos tienen que ser la pulga en la oreja que viva recordándonos que hay un cambio climático, que ese cambio climático genera impactos especialmente sobre los más vulnerables y que tenemos que, en la medida de lo posible y sin atentar contra nuestro desarrollo y sin vulnerar a los más pobres, tenemos que contribuir con nuestro granito de arena a la reducción de un problema que es mundial. Si hacen eso, pues bienvenido. Han habido también sí situaciones en que han tenido una conducta destructiva, en que han tenido, y no estoy hablando del caso peruano, sino a nivel global, se ha visto que han producido incluso daños o atentados, y esos son excesos que se deben evitar. Pero una participación ordenada, constante llamado de atención sobre el problema, uno puede tener sus discrepancias y considerar que algunas veces manifiestan posiciones extremas, pero en cualquier caso, alentar el debate y promover el debate creo que ha sido la mayor contribución que podemos visualizar a lo largo de todo este proceso que ya va durando más de una generación. Ya tenemos casi 30 años en esto. Un poco más de una generación, estadísticamente hablando, y también en términos de Ortega y Gasset y de la sociología de la población, la demografía. Esta pregunta tenía su sentido porque en los últimos días nuestro Estado no solamente es inefectivo, no es fuerte en el sentido de la ley, no es fuerte en el sentido de la ley, no estamos hablando del abuso, sino en el sentido de la ley. Eso quiero yo subrayar de esta conversación. Hemos visto que por parte del Estado hay muy poco se dice, y por parte de estas organizaciones no gubernamentales se dice mucho. Y en algunos casos, no voy a entrar en detalles, pero en algunos casos con errores muy graves, muy crasos. En otros casos yo suscribo, y particularmente algunas de ellas les doy una contribución y firmo sus declaraciones porque están haciendo un buen trabajo, pero no lo haría con todas, ¿no? En este momento de la conversación me gustaría pedirle primero a Eleodoro que nos pudiera compartir sus reflexiones y algún ejemplo sobre la parte del territorio nacional
que es el 62%, pero no de toda la Amazonía, sino principalmente de Loreto, donde se da un fenómeno del mal uso de la tierra y de las ilegalidades que él mencionó, y tú has compartido también, Eduardo, desde el comienzo. Pero por otro lado, en el discurso de muchas ONGs se habla de Loreto y de la Amazonía como si estuviera poblado solamente por ribereños, por poblaciones indígenas y ribereños, como si fuera rural. Y nos olvidamos que la Amazonía hace mucho tiempo está en un proceso de urbanización y que Iquitos, donde yo nací, es la cuarta ciudad en población del país. Entonces, Loreto, no toda la Amazonía, podemos hablar otro día de Madre de Dios o de Ucayali, pero Loreto, donde está el tema de las energías y donde está el tema del uso de la tierra. ¿Cuál sería tu reflexión, Eleodoro, para lo que tiene que ver con el peso demográfico y de la demanda que es Iquitos, y al mismo tiempo con algunos otros aspectos básicos que desees compartir? Adelante, por favor. Mira, después vamos sobre eso mismo con Eduardo, ¿verdad? Yo creo, Manuel, que Iquitos y en general las ciudades de la Amazonía tienen que buscar sus soluciones energéticas propias. No están interconectadas, o sea, no están parte del sistema eléctrico nacional, no tienen acceso a través del cabotaje al mercado de productos petroleros internos, no hay carreteras para llevarles el gas o para llevarles las otras soluciones energéticas. Tienen que encontrar la suya propia. Y yo creo que lo que hemos visto es que la actividad petrolera les ha dado recursos importantes, que como en muchas otras partes del Perú, como en muchas otras regiones donde hay minería, donde hay petróleo, donde hay gas, no se ha hecho un buen uso de los recursos. Entonces, yo creo que hay que enderezar las cosas y ver cuál es la mejor manera de que esta ciudad comience a tener una economía y una economía energética correspondiente apropiada para su realidad. Conversaba el otro día y estaba mirando, por ejemplo, el programa que el Banco Interamericano de Desarrollo está por lanzar. Y me quedé sorprendido, o sea, pensar de que en Iquitos vamos a poder hacer todo con energías renovables, que vamos a poder dedicarnos a producir hidrógeno verde. Yo digo, sí, todo eso es parte de una estrategia, pero a partir del año 35, 40 para adelante. Yo creo que hoy en día Iquitos tiene que sobrevivir mejor y hacer las cosas bien hechas en base a lo que tiene. El transporte en Iquitos se ha vuelto un negocio de mototaxis. Yo creo que hay que responder a esa demanda, es que se puede crear un sistema de buses correcto y que reduzca la presión que estos mototaxis tienen sobre el espacio y sobre la capacidad de los pulmones de los ciudadanos de Iquitos. Yo creo que hay que buscar soluciones propias acorde a sus necesidades. Lo otro es, hay el resto de la Amazonía. Y ahí también yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo serio para conservar esta riqueza. El Estado se ha replegado, ha dejado que las actividades ilegales progresen de una manera increíble. La minería ilegal está hoy en día a las puertas de Iquitos. Yo leí hace poco que habían en el río Nanay y en los 2 o 3 otros afluentes importantes que convergen hacia la ciudad, más de 300 dragas trabajando. O sea, uno dice, pero bueno, sí, está bien que se haga un poco de minería aluvial, son la gente local, pero esto no es ya una minería artesanal. Esto es una actividad económica ilícita a gran dimensión. Si nosotros abandonamos todo el área donde se hacía la explotación petrolera, en la zona de Andoas y lo que era los ríos de las 4 cuencas que bajan del Ecuador, y dejamos eso abandonado sin actividad petrolera, estamos cediendo el territorio a una actividad ilegal
con tala ilegal, con minería ilegal y con cultivo y tráfico de cocaína de una manera abierta. Yo creo que el Estado tiene que poner una posición. Y si se trata de pedir asistencia, que es lo que probablemente esta COP dé como resultado, posibilidad de hacer fondos, yo creo que la defensa de la Amazonía, no de manera poética, ¿no?, sino real, con armamento militarizada, de la manera que se haga para el regreso de ciertas actividades formales que generen trabajo para la gente, es algo que hay que organizar y hacerlo de una manera efectiva. Yo creo que mirar las cosas a media tinta ya no da espacio. Hemos visto lo que ha pasado en Madre de Dios, hemos visto lo que ha sido el desarrollo de la Pampa. No vamos a repetir eso en cada una de las cuencas de nuestra Amazonía. Yo creo que esa parte requiere también una acción vigorosa del Estado. O sea, las tareas son múltiples. Las tareas son múltiples en este sentido. Yo creo que la actividad de las ONGs, como ha sido Eduardo, es importante, tienen que sonar la alarma, pero no se trata simplemente de colocar de manera idealista, ¿no?, la vigilancia de los bosques por los indígenas, porque esto va a resolver la situación. Ya no. Hoy en día estamos en otra realidad y tenemos que actuar de acuerdo a lo que es la exigencia de esta realidad. Para empezar, tenemos hoy día drones que son baratos, que se usan hasta en actividades bélicas y en otras actividades de investigación arqueológica, por ejemplo, y con las cuales se puede tener un sistema de alerta temprana, empezando por algunas zonas críticas para poder actuar e interferir, reprimir claramente esas actividades, pero al mismo tiempo yo me permito introducir un elemento no de justificación, no me vayan a entender en ese sentido, sino un elemento en los términos de otras actividades. Porque si solamente vamos a la parte represiva de impedir que eso se siga realizando, tenemos que responder a la pregunta también, qué inversiones, no declaraciones, no idealizaciones, sino qué inversiones vamos a tener para que nuestros compatriotas loretanos, charapas o de donde sea, tengan una opción que no sea la opción ilícita, ¿no? Entonces, ese es un asunto muy importante. Y con este breve comentario, no sé si quisieras añadir algo más, Eliodoro. Yo, si no fuera así, le daría la palabra a Eduardo para pedirle su reflexión. No, estamos de acuerdo, Manuel. O sea, la parte difícil de esta solución es encontrar en una ciudad que ya se ha vuelto la cuarta del país actividades económicas lícitas en base a los recursos de esta región y en base a los mercados de esta región. Yo creo que ahí hay una necesidad de entender bien una mejor utilización de suelos, entender las actividades de comercio que pueden darse y generar los recursos para que esto siga adelante. Yo creo que un tiempo de actividad petrolera caería muy bien si es que esta se lleva correctamente. Pero ese es el reto, yo creo que de lo que se nos viene para adelante. Sí, porque es muy importante recordar este principio tan sencillo. Del cuero salen las correas. Loreto no puede vivir eternamente esperando la redistribución de los recursos fiscales. El cano ya no existe, ya se fue prácticamente. En consecuencia, se necesitan inversiones importantes. Sobre este punto y sobre otra cuestión que quiero ampliar esto con Eduardo. El presidente del Brasil ha hecho unas declaraciones sobre su política en la Amazonía. Me gustaría, si es que has leído las últimas o has escuchado las últimas declaraciones que son de hoy, de hace pocos ratos, a veces uno no tiene tiempo de hacerlo porque tiene sus propias actividades, no está en la agenda de Lula que estemos colgados para ver qué dice el caballero. Mi pregunta concreta es, ¿eso no es lo mismo que hubo antes con otras ofertas, otras ideas que se venden a nivel internacional, pero que no han tenido ningún efecto de aterrizaje contributivo? ¿Cómo la ves? A ver, bueno, tenemos que ver que Brasil está pues
en varios frentes al mismo tiempo, ¿no? Para ver el caso de Brasil concretamente, por un lado está pidiendo integrarse a esta organización que se llama el OPEP Plus, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros. Bueno, Brasil, por el volumen de su producción petrolera, se quiere integrar a esta organización. Por otro lado, también quiere aprovechar la modernidad y las posibles cosas ventajosas de la mitigación del cambio climático para la economía de Brasil. Indudablemente quiere tener una parte. Hay que recordar que la gran ciudad amazónica de Brasil, Manaus, es en estos momentos uno de los principales productores de baterías de fosfato para vehículos eléctricos. Ellos han puesto una planta ahí. Y por otro lado, también pues Brasil hace lo posible por reducir la presión sobre los bosques amazónicos. Hay una presión económica enorme porque en el caso de Brasil, y no solo sobre los amazónicos, sino también en otras regiones, sobre todo por la expansión del cultivo de la soya, tenemos que, y en el caso de amazónico, por explotaciones tanto madereras como ganaderas, pues el presidente tiene que equilibrar las múltiples y diferentes tensiones que hay, y hay que tomar en cuenta la otra característica, que cuando hablamos de Brasil no estamos hablando de una república unitaria como el Perú, estamos hablando de un Estado federal con gobiernos regionales, con los gobiernos estaduales, como se llaman en Brasil, que son mucho más fuertes que cualquier cosa que se pueda comparar en una república unitaria. Y eso genera una dinámica interna y hace el exterior que es totalmente diferente a la de nuestra realidad. Así que yo siempre he seguido un poco lo que hacen nuestros hermanos de Brasil, y claro, en muchas de las cosas han logrado grandes avances, en otros temas pues sí han tenido situaciones muy, pero muy complejas, y creo que en cualquier caso nos debe servir como referente y como luz, y recordemos, por ejemplo, que Brasil hizo una propuesta hace unos años para establecer un sistema que hubiera sido una solución energética para el sur del país, de construir una serie de centrales hidroeléctricas en cascada, partiendo desde Madre de Dios. Y el interés de Brasil no era tanto la energía, porque para ellos, para esa región, está relativamente bien interconectada, así que no era el problema energético, era otro el problema, y este año lo hemos visto, la sequía y el bajo caudal del río Madeira. Efectivamente. Sí, continúa. Poco navegable o innavegable en realidad. Entonces, son cosas que tenemos que evaluarlas, pero quiero salir ya del tema de Brasil y hablar un poco del caso de Iquitos. De Iquitos hay que mencionar un superlativo que tiene Iquitos a nivel mundial. Es la ciudad más grande del planeta que no está conectada ni por carretera ni por tren a ninguna parte, ¿no? Porque Iquitos tiene una salida a Nauta, pero de ahí no está conectado por vías al resto del país, ¿no? Lo único, la fluvial o la aérea, es lo que le queda.
Y claro, nosotros ahí también tendríamos para hacer probablemente el más grande proyecto de mitigación que este país podría alcanzar, sería pasar la electricidad de Iquitos de petróleo a otro combustible. Y desafortunadamente yo en este momento en Iquitos no veo otra posibilidad que recurrir a la biomasa. Si es que queremos aplicar una energía renovable, el sol no va a dar suficiente potencia, los vientos no corren a suficiente velocidad, no hay caídas de aguas para las hidroeléctricas, o lo otro podría ser un esfuerzo de conectar por la vía fluvial, por los ríos Marañón y Amazonas, el sistema interconectado nacional peruano y el brasileño. Yo alguna vez discutí con algunos brasileños acerca de esta posibilidad y que no, es muy difícil y que no les vaya a hacer daño a los peces, el campo electromagnético los puede desorientar, no tenemos certeza, pero podría ser, habría que profundizar. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Seguir quemando petróleo. Bueno, pero eso también depende. Es lo mismo, yo hago una comparación sencilla, corríjanme ustedes si es que estoy equivocado, porque para eso les invito, ¿no? Se habla no el petróleo, pero pensemos en una forma práctica. Aquí en Lima y en todas partes del Perú y en muchos lugares, en la India y en otras partes del mundo, circulan unos vehículos con pésimo combustible, pero peores motores. Los motores son peores. Entonces, mi pregunta es, cuando hablamos de no usar los recursos de petróleo y de gas, ¿nos referimos a que tampoco hay que hacer ningún esfuerzo para mejorar la eficiencia de los motores? Ese es un aspecto que poco se toca acá entre nosotros. Y alguna gente ya da el salto, que me parece bien desde el punto de vista comercial para lo que hacen, sus intereses, sus inversiones, dar el salto a los enchufables, sin pensar para nada en que el asunto principal no es el transporte individual, sino que en el caso del Lima es el transporte público masivo. Y volviendo al caso de Loreto, se niega el asunto petrolero como si hubiese que usar los peores sistemas de aprovechamiento, y hemos desperdiciado mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa sería un poco lo que tengo en mente y que le pido a Eleodoro su reflexión crítica, su comentario, y luego podemos volver nuevamente contigo, Eduardo. Mira, en el momento que me tocó estar en el Ministerio de Energía y Minas, Iquitos para mí fue algo que merecía atención, una atención particular. Y la realidad es que, por un lado, la generación eléctrica se hace a partir de combustibles líquidos. Se pensó originalmente que se podían tener calderas, ¿no?, basadas en el petróleo residual. Pero la imprevisión, el crecimiento desordenado y rápido de la ciudad, hacía que había que llenar cada año los huecos. Y la única manera de llenarlo era con equipos alquilados de muy pequeña capacidad de diésel. Entonces, Iquitos tiene la generación más ineficiente y más cara del mundo. Yo creo que si uno podría, borrón y cuenta nueva, sacar todos esos equipos y hacer una buena central térmica con equipos de recuperación de gases, una cosa correcta, tendríamos resuelto el problema para ir paulatinamente avanzando hacia una solución renovable, sea parte solar, parte biomasa, y darle una generación eficiente. Esto disminuiría sensiblemente las emisiones. En segundo lugar, es el transporte. En Iquitos el transporte está basado en los mototaxis. La ciudad está invadida de mototaxis, que son motores a dos tiempos, que no solamente dañan
de la salud, sino que emiten mucho más que otra solución. Yo creo que repensar un sistema de transporte público bien hecho para la ciudad, ¿no? En base a la utilización de un combustible correcto, con buses correctos, disminuiríamos sensiblemente las emisiones y generaríamos una situación. El problema es que hay que, al lado de eso, dar trabajo a la gente. Aquí los muchachos viven manejando su mototaxi y comen de eso. Entonces uno dice, hay que pensar en el desarrollo. Pero yo creo que hay que volver a una solución eficiente como punto de partida y de ahí ir escalando los cambios para avanzar hacia la vía de menores emisiones hacia adelante, ¿no? Pero simplemente pararse y decir, ¿sabe qué? Aquí lo correcto es el hidrógeno verde, lo correcto es energía solar solamente. Tú dices, no, pero esto no es lo que corresponde a la realidad, el salto nunca se va a hacer, que hay que poner cocinas a inducción para que la gente pase a cocinar con cocinas a inducción. Tú dices, un momento, ¿no? Esto no va así a esa velocidad, ¿no? Entonces, a veces las soluciones no están adecuadas y yo creo que hay que tomar el caso particular, hay que ver los recursos que hay y a partir de ahí hacer la solución óptima con lo que se tiene. Y de ahí ir escalando hacia adelante, ¿no? O sea, un planeamiento energético adecuado para ese departamento, mal llamado región, pero acá utilizamos la palabra región como sustituto de lo que está en la Constitución y en nuestra realidad histórica, que son los departamentos. Sí, ahí hay que aterrizarlo. Sobre este mismo tema, antes de pasar a otro, Eduardo, ¿tendrías algo que compartir con nosotros? Sí, yo coincido en que yo creo que lo primero que hay que ver es, en el caso de Iquitos, aquí creo que hay que ser muy, pero muy pragmático en cuanto a la energía. Y lo que hay que tener es cualquier alternativa que sea viable. Yo, en realidad, como ya lo mencioné antes, tengo más bien una disyuntiva, ¿no? Si ir por el camino de una generación que, en el caso y por la realidad amazónica y aislada que tiene Loreto, yo no veo otra posibilidad que utilizando recursos de biomasa, como lo utilizan, por ejemplo, los países nórdicos, como Suecia o Finlandia, en vez de combustibles fósiles. Y hay que recordar que cuando se hace con un manejo adecuado, el consumo de biomasa no es una fuente de cambio climático. No ingresa a los inventarios de gases de efecto invernadero si es una plantación dedicada a este propósito, que se mantiene y donde no hay cambio de uso de la tierra. No hay muchas áreas degradadas en la región que podrían convertirse en un stock energético para producir la energía eléctrica. Y lo otro que he mencionado es, actualmente tenemos cables submarinos eléctricos. No estoy hablando de fibra de vidrio, no estoy hablando de hilos telegráficos. Estoy hablando de distribución eléctrica submarina entre Noruega y el Reino Unido. Una distancia enorme, mucho mayor que la que tenemos entre lo que está en el sistema interconectado nacional y el Iquitos. Entonces, el punto es que se dice, no, es muy complicado, es muy grande. Bueno, si los antiguos hubieran pensado así, pues no tendríamos Machu Picchu, ni siquiera tendríamos este puente que, como vimos cuando tuvimos la tragedia hace unos años, pues el puente recién hecho colapsó y el que tiene casi medio milenio sigue ahí. Entonces,
se pueden encontrar las soluciones. Pero el problema es que para eso necesitamos otra garnitura política, pues, y no una que está viendo cuánto le toca de porcentaje. Efectivamente, es muy importante. Me gustaría subrayar un aspecto indispensable. Es para otro tema, pero no quiero dejar de mencionarlo. Mira, nosotros tenemos buenos profesionales, pero para un cambio en el sentido de lo que estamos conversando, de lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, se necesita responder a la pregunta ¿con quiénes? Entonces la gente dirá, bueno, los chinos, bueno, los noruegos. No, ¿con quiénes de los que vivimos acá? Y eso nos lleva a la pregunta si el perfil de la producción universitaria en docencia, carreras, investigación y extensión es la adecuada. Y un asunto más general que ambos dos han señalado, si me permiten la expresión, uno es la ausencia de efectiva planificación o planeamiento, como se le quiera llamar, no solamente energético, sino planeamiento del desarrollo de ese departamento, ¿no? Que tiene características, si bien no son exclusivas ni excluyentes, pero sí tiene características propias, fuertes, que deberían hacer pensar no solamente en ver hacia el norte, Colombia, Ecuador, hacia el mar, la cordillera, pero también hacia el África, pasando por Brasil. O sea, mientras no se tenga ese cambio de mira, vamos a seguir viendo solamente las cosas en una perspectiva casi tribal, localista, y eso depende de un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer. Nos van quedando unos 10, 12 minutos, ¿verdad? Le ofrezco la palabra a Lolo para que pueda hacer, con perdón de decirle Lolo, a Leodoro Mayorga, es por la confianza que tenemos y el respeto también, la amistad y el respeto, lo mismo que Eduardo. Una reflexión así dura, retadora, me gustaría escuchar respecto de este tema, de qué respuestas esperarías tú que pudiésemos tomar ahora. No hablemos de cambio de gobierno, por favor, porque eso ya es ir a la estratosfera, ¿verdad? Ni que se vayan todos, ni que la calle habla, sino una reflexión pues seria sobre transición relacionada a estas oportunidades que nuevamente se ofrecen como una posibilidad, sin hablar de inversiones, sino solamente de ayudas, como las ha calificado Eduardo, por parte de esta COP. Adelante, Leodoro. Yo creo efectivamente que esta COP va a hacer un cierto avance, pero no va a ser una COP contundente en la cual tengamos nuevamente acuerdos claros, acuerdos vinculantes. El panorama internacional no está para ello, y lo que mejor se puede sacar de ella es la generación de fondos, ¿no? De acuerdos de colaboración cada vez más importantes para movilizar inversiones. Entonces, frente a esta situación, tenemos como país no solo que hacer esta estrategia energética, esta estrategia de uso del territorio, esta estrategia de desarrollo sostenible, como tú la llamas, Manolo, fácilmente, tenemos que también hacer valer las posibilidades que tenemos de producción mineral y hacer valer que el daño por la falta de previsión, por los impactos que el cambio climático va a tener, son enormes en nuestra economía. En consecuencia, es una estrategia compleja, es una estrategia clave, y es solo así que vamos a tener proyectos claros y determinados. El proyecto Iquitos es uno de ellos, pero tenemos que hacer varios de estos proyectos serios para poder captar estos recursos. Yo lamentablemente soy pesimista. Yo no veo al gobierno actual con la talla, con la gente, con la visión para hacer esta tarea. Lamentablemente estamos viendo un Estado que se cae a pedazos, un Estado que no camina hacia adelante, un Estado que no tiene pues la capacidad de generar las cosas. Y así, lamentablemente, sin esta posibilidad, no vamos a poder sacar provecho a lo que está por venir. Simplemente estaremos
sufriendo las consecuencias, ojalá sean las menores posibles, pero creo que hacia adelante, como política país, como política de Estado país, el tema de la transición energética y las dificultades y las oportunidades que nos abres es un tema central para nuestro país. Yo lo dejo ahí. Yo creo que hacia adelante los partidos políticos tienen que mirar seriamente esta situación, tienen que empezar a proponer y tienen que organizarse. Yo a veces he pensado, ¿no?, de que el reto debería salir de las organizaciones empresariales o el reto debería salir de la academia en la cual trabajamos algunos. Pero yo creo que el Estado es vital y el Estado, sea quien fuera, la organización que lo tome, el siguiente partido, el siguiente grupo, tiene que poner al centro del debate nacional esta transición energética y la estrategia que nosotros debemos seguir. Muchas gracias, Esa es Eduardo. mi reflexión final. Tus reflexiones finales en los términos y prioridades que desees, Eduardo, por favor. Yo creo que el Perú tiene una larga lista de potencialidades desaprovechadas. Tenemos un potencial hidroeléctrico enorme que no ha sido plenamente aprovechado nunca. Desafortunadamente el marco legal no ha ayudado a que este potencial sea aprovechado plenamente. Tenemos una ley y un reglamento de geotermia. La ley tiene décadas, el reglamento tiene años, no tenemos ni un solo proyecto andando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no funciona? Ya tenemos varios proyectos, tanto solares como eólicos, caminando en el país, que podrían para algunas zonas como es el sur del país, sobre todo lo solar, y algunas zonas muy contadas, muy limitadas en el país, no más de media docena, que tienen un potencial eólico con las características actuales. Y tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas y tomar decisiones que en algunos casos a alguna gente no le van a agradar. Pero el realismo pasa por ver cuál es la necesidad y cuál es el camino que tiene menor impacto. Y por ejemplo, en zonas en la Amazonía, pues la ventaja es que por el calor y por la radiación solar cuando no está nublado, pues se tiene un alto crecimiento, y por la abundancia de agua también tenemos un rápido crecimiento de múltiples especies que pueden tener un uso energético, desde biocombustibles hasta centrales eléctricas que funcionen o con carbón de palo, por ejemplo, como lo hacen en otros países. Entonces, una biomasa usada de manera moderna, eficiente, puede ser parte de la solución de los problemas. Y aquí creo que lo primero que tenemos que tener claro es el norte. ¿Cuál es y debería ser el norte? Que la energía en el Perú deba ser, como ya lo pide el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre energía, que debe ser asequible, porque de nada sirve que la gente tenga, sí, que le pongan un medidor y que la gente adentro de su casa solo tenga un foquito LED porque dice que no le da para pagar la cuenta de la electricidad. No, lo que necesitamos hacer es que la energía eléctrica se abarate a la tercera, a la cuarta parte de lo que actualmente cuesta. ¿Para qué? Para que la gente decida cambiar su cocina a gas por una de inducción eléctrica, para que pueda utilizar la electricidad para confort térmico, para aire acondicionado, y no estar pasando las penurias y no esté moviendo a los niños muertos cada vez que hay una helada. Y para poder también producir mejor,
porque abaratar la energía es mejorar nuestra competitividad en telas, en plásticos, en lo que sea. Todos los países que quieren industrializarse, lo que buscan es, la respuesta primera es lograr el abaratamiento de la energía. Es decir, el número y alcanzar pues los estándares de confort que una sociedad moderna necesita, y no la realidad triste que tenemos actualmente. Y claro, hay áreas en las que los combustibles fósiles son insoslayables de momento. Transporte aéreo, industria, en algunos casos muchas de las industrias pesadas van a seguir demandando combustibles fósiles, pero hay otras áreas en las que, sobre todo el transporte ligero y unipersonal, es muy fácilmente electrificable. El Asia debería ser nuestro norte. Las motocicletas y las bicicletas se electrificaron en un 2x3, y en muchos de los climas del país no se necesitan vehículos cubiertos. Se basta con una bicicleta eléctrica o una motocicleta eléctrica, incluso un mototaxi eléctrico, y ya están apareciendo ejemplos, pero la velocidad de difusión no es suficiente. Sin un Estado que tenga el norte claro, no vamos a alcanzar ni a cumplir las metas de cambio climático, ni a hacer que la energía sea asequible por la gran mayoría de peruanos para mejorar su calidad de vida. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eleodoro. Solamente quisiera decir que la complementariedad y la diversidad de enfoques, teniendo en cuenta esta diversidad de nuestro territorio, es una cuestión fundamental, ¿no? Las soluciones unilaterales o reduccionistas siempre nos llevan a un límite muy rápido, y tenemos necesidad de combinar los usos, las fuentes, de manera gradual, de manera realista, y independientemente de toda la rimbombancia que se da a las COP, sobre todo por los que asisten a esas reuniones o las organizaciones no gubernamentales, creo que tenemos que poner pie a tierra, pensar en decisiones importantes que tengan dos criterios fundamentales, me parece. Aquí me permito yo decir estas reflexiones finales, aprovechando la contribución de ustedes. Uno, tiene que existir un mínimo de ley y orden en el país. Si esto no existe, estamos listos y servidos, como dicen en América Central. Está listo y servido, compañero, le dicen. Si no tenemos ley y orden. Miren lo que acaba de ocurrir en Patás. Y desde aquí yo expreso mi solidaridad con las familias de las personas que han fallecido y con quienes no han tenido los recursos para impedir que eso ocurra. Pero también está sucediendo cosas parecidas en otras partes del país, más alejadas o con menos conexión, sobre las cuales no tenemos sino las informaciones que tienen las autoridades fiscales o la policía o algunos que se dedican a trabajos de prospectiva y de información política y económica en el interior del país. La primera cuestión que se necesita es tener ley y orden, y esto tiene que estar amarrado al término clave de inversiones, porque con ayudas, proyectos movilizadores, proyectos demostrativos que sin duda son importantes y hemos aprendido de ellos, no tenemos las soluciones de fondo. Muchas gracias por las contribuciones de ustedes. Vamos a volver sobre estos temas invitando también a otras personas, y un elemento adicional: mientras no superemos los odios y los fanatismos que nos están matando en el país,
Por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas se paró por un odio que había contra el gobernante de turno. Yo estuve en todas esas discusiones en Madre de Dios y en el norte del país como ciudadano y no se llevaron adelante por eso, y tú las has vuelto a poner sobre la mesa. Me parece importante esas tres cosas con las cuales yo quiero despedirme de quienes nos acompañan y agradecerles a ustedes por la seriedad y la claridad con la cual nos han compartido sus puntos de vista. Muchas gracias y hasta una próxima sesión en que también vamos a pedirle su contribución. Muy buenas noches. Hemos presentado Geopolítica en RCR